Hay una serie de personas que me dicen, y no una vez, varias veces, en los comentarios, sobre todo de YouTube, sobre todo porque es donde más fácil es. Oye, Mauricio, y no deberías peinarte ni vestirte como te vistes porque no es acorde a tu edad. No sé si debería yo quizás, no como Mick Jagger que está arriba a la izquierda o como Paul McCartney que está a la derecha, está más delgado que yo, eso sí, se lo reconozco, es una ventaja de ser gente que come solamente hierbas. Como ellos no, ¿verdad? Porque son señores que tienen 10 y 13 años más que yo, son del 40, del 42, por ellos dos. Quizás me debería yo vestir y peinar como el de la izquierda, que es Dee Snider, que es el vocalista de Twisted Sister, porque ese tiene mi edad exactamente, nació en 1955. Que me digan que me tendría yo que vestir y peinar de otra manera y ser distinto para ajustarme a la idea que ellos tienen de mi edad, me generó alguna serie de reflexiones interesantes sobre el envejecimiento, sobre una frase que mucha gente dice que es que los 60, de los 60 años de edad, son los nuevos 40. Primero que nada, yo tengo una reflexión respecto al carácter social del envejecimiento, sobre todo porque este tipo de comentarios me llegan desde España. La gente de mi edad vivió 23 años en dictadura antes de conocer la democracia. Es decir, la democracia comienza en España con la promulgación de la Constitución de 1978, con el referéndum constitucional que hace que la Constitución española, vigente actualmente, se convierta en la ley y se convierta, por lo tanto, España en una nueva democracia después de ser una dictadura horrorosa desde 1939. Quienes tenían, 23 años cuando se promulgó la Constitución en España, habían vivido 23 años en dictadura, yo no. Yo a los 13 años ya oía los Beatles, ¿no? Ya oía música, ya oía rock, ya me sentía parte de un universo donde hay muchos problemas, pero también hay una enorme libertad intelectual y creativa y de todo tipo. A los 17 años me traté de meter en una banda de rock, claro, tocando mal, acabé aprendiendo guitarra en una estudiantina, lo siento, pero así fue, es la historia de mi vida. Y empecé a vestir más o menos como he visto ahora, porque los pantalones vaqueros se volvieron nuestro uniforme allá por 1970 fácilmente, 72. Luego las camisetas vinieron un poco después, pero no demasiado después, y yo siempre he vestido de camiseta, con camisas, pero lo que más me gusta es usar camisetas. Siempre usé el pelo largo hasta acá, lo traía como Dee Snider. Casi lo traía tan largo como sí, no poco menos, hasta el hombro. Lo de Dee Snider es muchísimo, pero traía yo el pelo como largo hasta los hombros. Lo que pasa es que era un mantenimiento enorme, como tengo el pelo rizado, era un mantenimiento enorme. Entonces hace como 10 años, sí, más o menos 10 años, menos, quizás 9, fui a una peluquería y dije, córtalo, porque ya no le quiero dedicar tiempo, no es que no me guste, me sigue gustando y me lo volvería a dejar largo, pero el mantenimiento era muchísimo. Pero es que así viste y se peina la gente de mi generación que vivió mi entorno. El español no, el español de 67 años es una persona que vivió otro mundo y tiene otra visión, pero no creo ni siquiera que todos. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de que hay una cuestión de carácter social, si tú viviste una juventud en ciertas condiciones, hombre, te sigues sintiendo joven y te sigues sintiendo rebelde y te sigues sintiendo un montón de cosas que pueden envejecer la carrocería, pero no tiene por qué el motor echarse a perder si uno lo cuida. Pero también hay un fenómeno que afortunadamente tocó hace un par de días, o ayer mismo me parece incluso, mi querido y respetado Juan Ignacio Pérez, que es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que tiene un nombre en vasco que no sé pronunciar, así que me van a perdonar. Y él hizo este artículo
sobre cómo envejecemos mejor que nuestros padres. Él dice mejor, yo creo que envejecemos menos o envejecemos más lento que nuestros padres. Y esto ya lo he dicho, es muy curioso. Cuando mi abuela tenía mi edad, era verdaderamente una anciana con problemas de artritis, dificultades de movilidad. De memoria no tuvo muchos problemas, pero de movilidad y de facilidad para desenvolverse en el mundo, pues, no la tenía. La persona de 67 años era una persona que estaba muy golpeada por la vida. Entonces quiero leer lo que escribió, o algo de lo que escribió, decíamos, Juan Ignacio Pérez, que además fue uno de los promotores de Naucas, esta actividad de divulgación científica en la que yo estuve muy implicado y que probablemente vuelva ya en cuanto pueda, y lo toma además de 2 fuentes científicas sobre desempeño cognitivo y desempeño físico en personas mayores, como un servidor y amigo. Y dice, si tiene fotografías de familiares de hace varias décadas, les echa un vistazo y verifica la fecha en que se tomaron, se sorprenderá al comprobar que quienes aparecen en la imagen aparentan tener 10 años más que los que tienen. En efecto, parecen más viejos. Y si es usted o su pareja quien en este momento tiene la edad que tenían quienes aparecen en la instantánea, se debatirá perplejo entre 2 posibilidades. ¿Habrá envejecido mucho mejor que sus familiares, o quizás que la imagen que tiene de sí mismo le engaña y en realidad también usted ha envejecido aunque no lo quiera aceptar? A ver, es difícil aceptar que uno se vuelve viejo. Quizá le ocurran ambas cosas a la vez, pero lo más probable es que usted y su pareja hayan envejecido menos que los familiares de la imagen a su misma edad. Esta es la conclusión a la que ha llegado el equipo de la gerontóloga Taina Rantanen de la Universidad de Jyväskylä, no sé cómo se pronuncia eso en Finlandia. A ver, el finlandés es uno de los idiomas más infernales del universo junto con el árabe y el japonés. Pero bueno, Jyväskylä, créanmelo. Tras estudiar la condición física y cognitiva de 2 grupos de personas, unas nacidas en 1910 y 1914 y las otras cerca de 3 décadas después, las del primer grupo fueron examinadas entre 1989 y 1990 con 80 y 75 años de edad. Y las del segundo grupo entre 2017 y 2018 también con 80 y 75 años de edad. Y pensemos, entre 80 y 75 años de edad tienen los Rolling Stones y Ringo Starr y Paul McCartney y Bruce Springsteen y toda esta gente. Pues Bruce Springsteen creo que un poco menos, es un poco mayor que yo, pero no mucho. A todas ellas se les hicieron pruebas de desempeño físico y de capacidad cognitiva. Los del grupo que habían nacido 3 décadas más tarde caminaban más rápidamente y tenían más fuerza, tanto en las manos al sujetar objetos como en las piernas. Y en lo que se refiere a las capacidades cognitivas, los nacidos más tarde tenían más fluidez verbal, reaccionaban con mayor rapidez al realizar tareas complejas de movimiento de dedos y obtuvieron mejores resultados en ejercicios de correspondencia entre símbolos y números. En ambos casos se han comparado los registros correspondientes a personas de la misma edad. Pero hay también fenómenos de carácter social, creo yo, allí. Un ejemplo, tengo que volver al gimnasio, pero yo iba al gimnasio. Mi abuela no iba a ir al gimnasio a los 65 años, yo a los 65 años estaba en el gimnasio. Se mueve uno más, lee más, tiene más acceso a fuentes de información que le exigen mantener su cognición y su capacidad verbal pues más al día, ¿no? Tocó la guitarra, hombre, agilidad de dedos. Todavía el otro día se me caía algo, lo atrapé, dije, ay, qué reflejos tengo para lo viejo que soy, cosas así. El mejor desempeño físico y cognitivo que reflejan los resultados, nos sigue diciendo, en quienes nacieron 3 décadas más tarde no tuvo carácter general. Las medidas de función respiratoria, por ejemplo, no mostraron mejoría, ni tampoco las de la tarea de memoria a corto plazo, que consiste en recordar secuencias numéricas. Con el paso de los años, las condiciones de vida han mejorado en gran parte del mundo y desde luego lo han hecho en los países occidentales. La prosperidad ha propiciado una mejor alimentación con todo lo que ello implica en términos de salud, pero también ha mejorado y mucho la atención médica. La gente ha estado cada vez más sana y es por ello lógico que llegue en mejores condiciones a edades avanzadas. En lo que se refiere al desempeño cognitivo, un mejor estado de salud también ha podido ser un factor positivo, pero en este caso los años de formación han ejercido una influencia determinante. Cuando se descuenta el efecto de los años de aprendizaje, las diferencias entre los grupos nacidos en épocas distintas se atenúan hasta desaparecer. Es decir, que si usted estudió
o estudia o ha estudiado toda su vida, va a tener un mejor desempeño cognitivo, lo cual me parecería a mí pues una obviedad. Por último, debe considerarse el nivel formativo sobre el estado de salud. Quienes tienen una mejor formación también tienen hábitos de vida más saludables. A ver, yo no fumo, yo no bebo, yo no, drogas nunca, pero a ver, en mi generación, bebí y fumé, pero desarrollé alergia al alcohol, lo cual me resultó buenísimo. Y hace como 10, 11 años, 13 años dejé de fumar. Entonces, y drogas nunca consumí, pues, mi generación sí. Pero ¿y qué? Keith Richards consumió la mitad de las drogas producidas en el siglo XX, las consumió Keith Richards, y a los 80 años ahí está. Que es un caso para estudio médico, según yo. Bueno, pero dice que quienes tienen mejor formación también tienen hábitos de vida más saludables, acuden al médico con más diligencia y dependiendo del país y la región en la que viven tienen acceso a mejores servicios de salud. Esto por supuesto. Se cierra así el círculo virtuoso que propicia un envejecimiento más saludable, una vejez más grata y una vida más prolongada. De lo que se trata es que cada vez sean más en todo el mundo las personas que entran en ese círculo. Y allá donde entramos es a que la mayoría de la gente que me ve pues, es más joven que yo. Entonces, que tienen la posibilidad de estar mucho más jóvenes durante mucho más tiempo, no solo de sentirse uno joven. Si yo digo, yo me siento de 17 ya, pero le tengo que sumar 50, me guste o no. Pero quienes me ven tienen la posibilidad, cuidándose realmente, no solo cuidándose físicamente, sino manteniendo activa su cabeza y su cognición y su interés por la vida, tienen la posibilidad de ser jóvenes más tiempo. Y esa juventud se refleja en todo. Sí, también en eso, en todo. Entonces, pues me parece importante que pensemos en el envejecimiento en estas condiciones y en estos términos.